Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Esto es Índice Económico. Mi nombre es Rogelio Varela y bueno, pues les doy la bienvenida a Marielena Vega. Muy buenas noches, Rogelio. También está con nosotros Darío Celis, por supuesto. Rogelio, Marielena, buenas Muy noches. buenas noches. Quédese con nosotros. Vamos a hablar de la industria del plástico y cómo se ha adaptado a las nuevas tendencias en materia ambiental. Bank of America estima que la tasa terminal del ciclo alcista de Estados Unidos podría acercarse a 6% si persiste la fortaleza del mercado laboral, que está alimentando la demanda y la inflación. De acuerdo con los indicadores de bienestar autorreportado por la población urbana que elabora el INEGI, el estado de ánimo de los mexicanos inició al alza en este 2023 para situarse en 6.5 puntos promedio, lo que indica que regresó a niveles prepandemia. La Confederación Patronal de la República Mexicana señaló que si nuestro país decide destrabar la solicitud de consulta en materia energética con sus socios comerciales y cumple lo que se firmó en el TEMEC sobre condiciones de igualdad a empresas estadounidenses y canadienses, llegarían inversiones superiores a los 35,000 millones de dólares. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes canceló el aumento de 7.8% en las tarifas de peaje de las carreteras que opera Caminos y Puentes Federales y que estaba programado para iniciar este miércoles. A 2 años de que se prohibiera el uso del plástico, ¿esto se ha modificado? ¿Cuál ha sido el impacto? Vea lo que le preparamos. Durante el 2020 y 2022, la industria plástica tuvo una importante presencia en el mercado mundial a causa de la pandemia. La necesidad de tener mascarillas, artículos de protección personal o bolsas de plástico para sellar alimentos y otros afines trajo una amplia demanda. Conforme la pandemia se ha ido superando, la industria se ha percatado de que su uso tiene grandes oportunidades, por lo que se está promoviendo la innovación de envases plásticos que garanticen la sustentabilidad, pues además de utilizarlos en el cuidado de la salud, siguen siendo uno de los principales materiales para las cadenas de producción, y tanto productores como distribuidores tienen la necesidad de ofrecer productos que se acoplen al reciclaje y reutilización. Están cumpliendo 2 años que las autoridades prohibieron el uso primero de las bolsas de plástico y posteriormente de demás utensilios producidos a base de ese material. ¿Qué se ha logrado al cabo de todo este tiempo? De esto vamos a platicar con Aldimir Torres, él es presidente de la ANIPAC, la Asociación Nacional de la Industria del Plástico. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Un placer. ¿Ha servido de algo la eliminación o la prohibición del uso primero de las bolsas y luego de todos los envases y empaques de plástico? Habrá que definir qué es servir, ¿no? Si el objetivo era impactos ambientales, no nos ha servido de nada. Si el objetivo era agredir a un sector, se ha servido de mucho. Porque el impacto ambiental, nosotros estamos ya con reportes anuales de resultados del convenio Hubo un acuerdo nacional de la nueva tecnología del plástico en el país y nosotros reportamos cada año resultados de esto. Y la autoridad no reporta nada de avances. Entonces, sí se ha servido para impactar a la industria en términos de empleos, en términos de volumen, pero la ecología sigue, creo que peor que nunca. Y la demanda de productos de plástico, bolsas, utensilios, como lo que mencionaba Darío, ¿qué ha pasado con eso, Aldimir? En realidad, te podría decir que a pesar de la pandemia, donde tuvimos una caída importante, hoy tenemos crecimiento. La industria como tal ha crecido, el sector del empaque y del envase también ha crecido en volumen. En porcentaje del 2019 a la fecha se ha contraído el porcentaje, pero el volumen total ha crecido. Entonces, si hablas de que el consumo nacional está por encima de las 6 millones de toneladas año, pues es un volumen importante. Seguimos creciendo. ¿Y eso se debe a nuestros hábitos de consumo? Principalmente a eso, lo que hemos dicho siempre es que estamos enfocando el problema de manera equivocada. Estamos tratando de quitar a un agente que no es el culpable, que es un producto, cuando hacemos una cuestión de la responsabilidad del usuario, del fabricante y de la autoridad que tiene que recolectar y darle valor al residuo. Entonces, ¿quitamos al problema? No. Nos enfocamos en un problema distinto. Tenemos que enfocarnos en lo que tú decías, Rogelio, reducir el consumo al final del camino. Aldimir, sin embargo, sí hubo una transformación. La industria se tuvo que reinventar. Hoy vemos una variedad diferente de plástico. Hay sectores que definitivamente no estaban usando el plástico
y tuvieron que subirse en la pandemia. Platícanos esa transformación que hubo dentro de la industria. Gracias. Los sectores que más impactó en caída en la pandemia, Mariana, fue primero la industria de la construcción, la industria del consumo, la industria automotriz, la industria electrónica, de telecomunicaciones. La industria del empaque creció, porque todo lo que tú recibías venía en empaque de plástico, o tenía que venir porque era el material que más se podía sanitizar. La industria la industria médica creció mucho, 50%, pero es un sector que representaba el 2% de la industria, entonces el volumen es muy poco. Y la industria que se estabilizó fue la industria agrícola. Entonces creo que a pesar de eso, sí, como dices, tuvo que haber un cambio estructural en la industria y entender que tenemos que migrar a otro tipo de materiales. Pero en el hecho nos enfocamos en los 5 grandes plásticos y eso no ha cambiado gran cosa, porque los biomateriales, que son los materiales compostables, en realidad han crecido muy, muy poco. Crecieron del 0.5% al 1%. Sigue siendo un volumen bastante bajo, ¿no? Poco a nivel mundial y a nivel, por supuesto, mexicano. De hecho, en México no tenemos producción de biomateriales. Todo es 100% importado. Para el consumidor, ¿cómo ha sido ese proceso de transición y de cambio en la prohibición de este material, el plástico, para su uso cotidiano? ¿Lo han asimilado? ¿Cómo lo han sustituido? ¿Se ha convertido pues, en una molestia? Creo que hay un greenwashing ahí que tenemos que atacar porque hay muchas gentes que piensan que la actividad ecológica del día es no pedir el popote, ¿no? O llevar el vaso reutilizable. En realidad, por supuesto que hay muchas áreas que tenemos que enfocarnos. Ya hoy hay más conciencia, Darío, ya la gente piensa más. Y también entiende que no es que tú lleves tu vaso reutilizable, porque el siguiente problema a nivel mundial es el agua. Y no hay agua suficiente. Entonces, que tú laves un vaso tiene más impactos a que lo reciclemos, Darío. Entonces, esas son las cosas que tendríamos que entender. Hay más conciencia, entendemos ya, sobre todo a nivel de los millennials, centennials, que entienden que ya tienen que trabajar en usar menos muchas cosas. La tendencia es a reducir lo que consumimos de manera cotidiana o tener un consumo más responsable, más técnico, más inteligente, ¿no? Alemiri, ¿cómo ha estado el diálogo en este periodo con las autoridades? Nos comentabas también fuera del aire que has estado en el Senado también platicando de estos temas. Permanentemente. Sí, el canal está abierto, tenemos buena comunicación, somos la voz de la industria del plástico y estamos en todos los sectores, Rogelio. No hay sector que no sea el plástico, no esté. Imagínate una ambulancia, un hospital, un aula, un teléfono celular, lo que te imagines, estamos inmersos. Está abierto el diálogo. Estamos con 2 leyes que están hoy en Cámara de Diputados. La Ley de Economía Circular, que es obligado que tengamos que pensar en la circularidad de materiales. Es importante que entender que tenemos que tirar menos, que tenemos que consumir menos, que tenemos que reciclar más, que tenemos que ser más responsables. Hay muchas R's en el camino. Y en consecuencia también hablar de residuos. Está la LGPGIRC, la Ley de Residuos Sólidos Urbanos. Y hoy en nuestro país seguimos hablando de basura. No hablamos de residuos, hablamos de basura. Y México, les decía yo a ustedes, que es el campeón latinoamericano generador de residuos sólidos urbanos. 1.16 kilogramos por día. Oye, Aldemir, pero esas leyes se venían platicando desde hace mucho, incluso para ser utilizables en los residuos, en la generación de energía, en muchas empresas, en hacer una plataforma de residuos. ¿Qué ha pasado con esto? Porque se ha pospuesto. Hoy sí ya hay un poquito más seriedad para tratar y tocar estas 2 leyes. Sí, ha tardado mucho en la Cámara Baja. La verdad es que fue rápido el paso por la Cámara de Senadores. Se ha tardado mucho porque no es prioritaria, María. O sea, cuando tendría que serlo, porque hablamos del ambiente, hay cosas que hoy son más mediáticamente importantes, ¿no? Entonces, estas leyes han estado ahí. No creo que salgan en los siguientes o próximos meses. Esperábamos en agosto pasado que saliera y así hemos estado. Ha habido modificaciones, esperemos que ya se ajusten los últimos detalles. El cambio más importante es hablar de responsabilidad extendida al productor, que es lo que nosotros estábamos parando. Pero cuando decimos del popote con la nariz de la tortuga, ¿de quién es responsabilidad? ¿De la gente que lo fabricó y lo diseñó, la gente que lo usó y lo tiró, o la gente que no lo recolectó? Y el tema es que somos los 3 los responsables. Y estamos ahí, pero sigue el diálogo abierto, como decía Rogelio, y sí, va muy tardado, Marina, que no creo que sea tan rápido como debería de haber sido. Ahora, ¿qué planes tiene, Aldemir, la industria del plástico en este 2023 y también hacer un
un recuento de cómo fue el 2022. Primero, finalmente tuvimos crecimiento en el 22, Darío. Pasamos años difíciles a nivel macro en la industria, a nivel global y también a nivel nacional. Sectores que se afectaron muchísimo. Ustedes vieron paradas plantas automotrices, plantas de productos no prioritarios, ¿no? Nos afectó seriamente. Pero también en esa reinvención que tenemos habrá que entender que buscamos nuevas aplicaciones ahora. La industria se enfoca en buscar nuevos materiales, nuevas aplicaciones, en entender que el empaque no es lo importante. Hoy el empaque representa el 45% del total de la industria. Es muchísimo. Sí. Y nos enfocamos más en tener 50 tipos de empaques en el corredor de aceites que en el mismo aceite, ¿no? Nos enfocamos en el empaque del shampoo que en el mismo shampoo. Eso tenemos que empezar a cambiar y en eso trabajando la industria. Y además también en trabajar en un mayor uso de materiales reciclados, ser más eficientes. Hace unos años, Darío, tú hablabas de material reciclado y lo querían regalado y aparte era muy malo. Hoy tenemos en México la planta más importante de PET del mundo. Tenemos la planta más importante de poliolefinadas, que es polietileno y polipropileno a nivel Latinoamérica, a nivel América. Entonces hemos hecho la tarea. Entonces, ¿qué queda en este corto plazo de los siguientes 10 meses? Es enfocarnos en buscar nuevas tecnologías. Este año tenemos la Feria Mexicana, que está en las top 5 a nivel mundial de plásticos. Y hablar de que tenemos que enfocarnos en buscar maquinarias más eficientes, con menos costos energéticos. En fin, hay muchos retos en el camino. Y en la parte del reciclado, mire, ahí, ¿qué avances se han logrado? Escuchaba que ahora que fue el Mundial de Qatar, pues todas las camisetas de los equipos, pues no lo cree, pero son de material que antes era una fibra de plástico. El tema, Rogelio, es que es muy poco ese enfoque. O sea, juntar todas las camisetas de plástico del mundo es muy poco. Falta mucho por hacer. Tenemos un reto para el 2030, que es incrementar la tasa de reciclaje a nivel general en un 30%. Vamos avanzando. México es de los países más avanzados en el mundo. Estamos arriba del 22%. Creo que hemos hecho la tarea de manera adecuada. Pero tenemos que pensar que ese impacto, como decía hace un momento, del envase, tiene que empezar a ser diferente. Imagínate un empaque blanco, no lo puedes llevar a un empaque transparente para reciclarlo. Un negro a un blanco tampoco. Entonces creo que tenemos que empezar a homologar que es un empaque uniforme en todas las marcas, ¿no? Enfocarnos más en el producto, insisto, que en la importancia del envase. Ahí es donde tenemos que enfocarlas, porque si no, el reciclado no se complica, funciona. ¿eh? Se complica mucho. Pues Aldimir Torres, presidente de ANIPAC, la Asociación Nacional de la Industria del Plástico, como siempre es un gusto que nos acompañes. Gracias. Darío, un placer como siempre, Mariana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Aldimir. Pues una buena noticia es de que la industria del plástico, a pesar pues, de todas estas campañas que hubo hace un par de años, se ha venido adaptando pues, a nuevas condiciones ambientales, Darío, Marilena, pues, en función también de un medio ambiente que pues tenemos que cuidarlo todos los días. Aunque ya nos decía el entrevistado, quien más lo ha resentido pues es justamente la industria del plástico. Sí. Así es, se tendría que haber visto, se tendría que dar resultados, a ver si es cierto que en cuanto a basura, en cuanto a contaminación, que fuera de los principales pues causas o motivos por lo que se tuvo que limitar esta industria, si de verdad ha habido un impacto, ¿no? Sí, va muy relacionado definitivamente con nuestro consumo, en qué medida pues utilizamos o desutilizamos el tema de Nuestra los idiosincrasia, ¿no? Claro, hábitos, ¿no? Usamos mucho las bolsas de plástico y el plástico en general. En fin. Pues muchas gracias, Marilena, Darío. Muy buenas noches. Rogelio, Marilena, Buenas noches, Darío. Y por supuesto, gracias a usted por acompañarnos. Esto fue Índice Económico. Lo invitamos a que esté con nosotros el próximo miércoles, 11:45 de la noche por ADN 40.